¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 21, los genios están más allá de la razón. Durante el intervalo entre cuartos, Tendou Kageyoshi regresó al banquillo, y alguien inmediatamente le hizo espacio para sentarse. Su desempeño en el primer cuarto había sido extremadamente impresionante, fuerte tanto en ataque como en defensa, claramente la piedra angular del equipo. Yuta Yamanaka, al ver a Ayumi Yoshizawa ser derrotada tal como le había sucedido a él, de repente se sintió mucho mejor. Esa es la naturaleza humana. Mientras alguien más tenga un peor día, tus propios problemas se sienten más livianos. La felicidad de la gente común a menudo se encuentra a través de la comparación. Buen trabajo, Tendou. Sigue así, lo elogió Nijimura Suso. Sí, capitán. Tendou aceptó la toalla que le entregó Nijimura y se secó la cara. Sinceramente hablando, el baloncesto en este mundo era realmente fuerte. Al menos, en comparación con los oponentes que enfrentó en la escuela secundaria en su vida anterior, estos niños eran mucho más duros. Aún así, solo estaban en la secundaria. Para él, dominar a estos chicos era tan fácil como respirar. ¿Nuestro oponente es demasiado débil o Teiko es demasiado fuerte? Obviamente, Teiko es demasiado fuerte. Este equipo Kawasaki era una potencia en Kanagawa. 11 puntos y 5 robos en un cuarto es ridículamente bueno. Maldita sea, está presumiendo otra vez. Los genios no tienen sentido, y los genios del anime aún menos. Pobre Kuroko, solo podía sentarse en la banca y observar. Tendou abrió el aluvión de comentarios cuando tuvo la oportunidad. Como era de esperar, los espectadores quedaron atónitos con su actuación. Con su atractivo aspecto y sus increíbles estadísticas, era sin duda lo que los espectadores desearían poder convertirse. Si un personaje como este no se hacía popular, realmente no había justicia. Pero incluso estas impresionantes estadísticas no fueron suficientes. Hace un tiempo, cuando Tendou jugó 1 contra Aomine, se dio cuenta de algo importante: aunque actualmente era más fuerte que Aomine, la brecha no era grande. Una vez que Aomine llegara a su segundo año, su potencial explotaría por completo y sus estadísticas se multiplicarían dramáticamente. La exhibición visualmente impactante de poder y habilidad era la verdadera belleza de los números. En ese momento, Tendou Kageyoshi era solo un genio, todavía no un monstruo. Supongo que tendré que esperar que mis próximas habilidades desbloqueadas sean buenas, pensó Tendou. Comenzó el segundo cuarto. Tendou se quedó en el banquillo para descansar. El entrenador Shirogane tenía normas estrictas con respecto a los minutos de juego de los jugadores. Como eran apenas adolescentes, su resistencia no era suficiente para aguantar un partido completo a máxima intensidad. El tiempo de juego ideal que Shirogane imaginó era de alrededor de 25 minutos por jugador. A menos que el partido fuera especialmente reñido y requiriera el máximo esfuerzo, tenía la intención de controlar estrictamente los minutos de todos. Además, tenía la profundidad necesaria para hacerlo. El Teiko de este año tenía jugadores talentosos de sobra en el banquillo. En el segundo cuarto, Shirogane sustituyó a Akashi, Aomine, Midorima y 2 titulares anteriores en el centro y el alero. Un movimiento audaz, 5 jugadores cambiaron a la vez. Los afiliados de Kawasaki sintieron que se les estaba faltando el respeto. Ayumi Yoshizawa se prometió a sí mismo que obligaría rápidamente a Tendou Kageyoshi a regresar a la cancha. Sin embargo, Kawasaki descubrió que, aunque anotar se volvió un poco más fácil contra esta alineación, todavía no podían cerrar la brecha. Sin Tendou y Murasakibara, la principal dupla goleadora de Kawasaki finalmente pudo respirar más tranquilo.
Pero defensivamente, el entrenador de Kawasaki notó que la segunda unidad de Teiko tenía un poder ofensivo aún mayor que la primera unidad con Nijimura. Aomine atacó implacablemente el canasto, mientras Midorima brindaba un apoyo constante con tiros de 3 puntos. Esto puso a Kawasaki en apuros. Si intentaban colapsar sobre Aomine, Midorima quedaba expuesto, y viceversa. Luego estaba Akashi Seijuro. Parecía un chico común y corriente, solo un hijo de familia adinerada, pero siempre encontraba huecos en la defensa y daba pases precisos al jugador indicado en el momento justo. El ataque de Kawasaki Affiliated se recuperó ligeramente, anotando 21 puntos en el segundo cuarto. Sin embargo, la anotación de Teiko fue aún más feroz, 30 puntos. Al descanso, el marcador era 58-31. Kawasaki, soñando con dominar el país, fue aplastado por Teiko, quedando 27 puntos por detrás. Durante el descanso, las jugadoras de Kawasaki parecían completamente derrotadas. La diferencia de habilidades era enorme, tan grande que Teiko prácticamente usaba 2 alineaciones diferentes para manipularlas. Aomine estaba extremadamente emocionado después de salir de la cancha, había anotado 4 puntos más que Tendou en un solo cuarto. Gané esta ronda, Tendou. Conseguí más puntos que tú, se jactó. Como era de esperar, Aomine-kun. Eres realmente increíble. Anotaste 4 puntos más que yo con solo 4 tiros extra, respondió Tendou, con sarcasmo goteando de sus palabras. Aomine sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había sido eficiente durante el segundo cuarto, anotando tanto desde dentro como desde fuera, con un porcentaje de tiro de campo del 66%. Sin embargo, la mayoría de los puntos de Tendou llegaron en contraataques rápidos, lo que le dio una tasa de eficiencia del 85% en el primer cuarto. Todavía tengo más puntos que tú, dijo Aomine con terquedad. ¿No fuiste tú quien dijo que en el baloncesto se trata de quién anota más? A Aomine no le importaba que Tendou fuera más guapo, más inteligente o incluso más fuerte en una pelea. Pero en el baloncesto, jamás se rendiría. Mírate, presumiendo de vencer a oponentes débiles. ¿Te atreves a desafiarme 1-1 después de este partido?, lo desafió Tendou. ¿Por qué tendría miedo? Te toca, asintió Aomine de inmediato. Bien. Si pierdes, tendrás que lavarme mis calcetines apestosos durante una semana. De acuerdo. Pero si pierdes, me estás ganando, replicó Aomine, aunque le faltaba un poco de confianza. El entrenador Shirogane pensó que estos dos mocosos se estaban volviendo arrogantes, hablando de cosas después del partido, mientras este aún estaba en curso. Si no podían mantener la concentración, ¿cómo podrían alcanzar la grandeza? Tendou, Aomine, corran inmediatamente 10 vueltas a la cancha, ordenó Shirogane. Ahora mismo, exclamaron ambos, estupefactos. Te das cuenta de que el juego aún no ha terminado, ¿verdad?, regañó Shirogane. Si sabes que el juego no ha terminado, ¿por qué te quedas ahí sentado? Si no terminas antes de que termine el juego, daré 10 vueltas más. Ahora, empieza a correr de inmediato. Maldita sea, se quejó Aomine. Nunca pasa nada bueno estando cerca de ti. Esa es mi frase, respondió Tendou. Ambos se levantaron de mala gana y comenzaron a correr vueltas. Aomine se sentía agotado. Acababa de terminar un cuarto completo a máxima intensidad. Apasionado del baloncesto, nunca aflojaba durante los partidos, especialmente cuando competía con Tendou. Ahora sentía que la fatiga se apoderaba de él. Mientras tanto, Tendou estaba completamente descansado después de estar fuera todo el segundo cuarto, lo que lo dejó mucho más fresco. Date prisa, chico tortuga. Sigue a este ritmo y te comerás mi polvo, se burló Tendou, acelerando. Aomine no pudo tolerar las burlas de Tendou, apretó los dientes y aceleró el paso.
Momoi Satsuki negó con la cabeza, impotente, cubriéndose la cara con las manos. Esos dos idiotas. Amanai Riko tenía una expresión similar, viendo a Tendou burlarse de un niño de secundaria como si fuera un mocoso infantil. Desvergonzada murmuró, poniendo los ojos en blanco. Capítulo 22. Podría ser modelo si no jugara al baloncesto. Las bromas de ida y vuelta entre Tendou y Aomine hicieron reír a carcajadas a los espectadores. El juego llegó rápidamente a su fin. La Academia Kawasaki no logró realizar un milagro. Frente a la potencia que era Teiko, sufrieron una aplastante derrota. El entrenador de Kawasaki parecía visiblemente abatido, distraído incluso durante el apretón de manos posterior al partido. Por el contrario, el entrenador Shirogane no podía dejar de sonreír. De una sola vez, el equipo había producido 4 jugadores de nivel genio, cada uno con potencial de impacto inmediato, listos para usar, sin necesidad de calentamiento. Ya no era necesario esperar 1 o 2 años para que maduren, el Teiko de este año ya parecía rebosar de potencial. Antes del partido, Shirogane se había preparado para 2 posibles resultados. Si estos prodigios no tenían un buen desempeño, habría recurrido a veteranos como Nijimura para que los dirigieran y orientaran, ayudándolos a crecer gradualmente. Luego, el próximo año o el siguiente, Teiko podría lanzar una apuesta seria por el campeonato nacional. Pero si estos prodigios ya podían demostrar su talento, no dudaría en ponerlos en marcha de inmediato. No era un entrenador excesivamente cauteloso y conservador. Todos eran niños. No existían los veteranos ni los novatos. Lo que importaba era quién tenía los puños más duros. Teiko priorizó la victoria por encima de todo. Quien pudiera ayudarles a ganar conseguiría minutos. Solo tienes 3 años de secundaria. No hay tiempo que perder. Hasta el momento, estaba completamente satisfecho con las actuaciones de Tendou, Murasakibara, Midorima y Akashi. El juego firme y centrado de la primera unidad y la potencia de fuego explosiva de la segunda crearon un enfoque de doble amenaza. Los oponentes no tuvieron tiempo de adaptarse al ritmo cambiante y antes de que se dieran cuenta, quedaron atrás. Vamos a traer una tormenta de jóvenes al escenario nacional este año, dijo Shirogane, mirando a Midorima y los demás burlarse de Tendou y Aomine, con los ojos llenos de anticipación. Al día siguiente, la noticia de la victoria dominante de Teiko sobre Kawasaki se extendió por Tokio como un reguero de pólvora. Si el artículo anterior de Kubo Jun no había atraído mucha atención de los equipos locales, este ciertamente lo hizo. Kawasaki no era un rival fácil, casi habían llegado al campeonato nacional el año pasado, enfrentándose a equipos que acabarían clasificándose entre los 8 y los 16 primeros. En otras palabras, Kawasaki ya tenía potencial para estar entre los 32 primeros. ¿Y Teiko? Convirtieron el juego en basura al llegar al medio tiempo. Ningún equipo de Tokio podía ignorar un dominio tan abrumador. Especialmente esos novatos genios. Después de sus actuaciones explosivas en las pruebas de entrada, volvieron a cumplir en este partido. A la cabeza del ataque estaba Tendou Kageyoshi. Contra el as de Kawasaki, dio una clínica. Mantuvo a Yoshizawa Ayumu a solo 2 puntos en un solo cuarto. Muchos entrenadores rivales se quedaron preguntándose: ¿de dónde carajo salió este niño? ¿Por qué no habían oído hablar de él antes? En el último artículo de Kubo Jun, se describe a Tendou como un delantero bidireccional que ya actúa a nivel nacional. Una futura estrella, el núcleo defensivo de Teiko. No se suponía que alguien así pudiera pasar desapercibido. De repente, todos los equipos de Tokio estaban en alerta máxima. Aunque Tokio tenía la mayor cantidad de lugares,
3. Para los nacionales, la aparición de Teiko significó esencialmente que uno de esos boletos se perdió de manera permanente durante los próximos 3 años. La competencia se volvió mucho más feroz. Tal como dijo Tendou en su entrevista posterior al partido. Esta es solo una victoria. Pronto la gente se acostumbrará a que Teiko gane. Este tipo está tan lleno de sí mismo, murmuró Amanai Riko, frunciendo los labios mientras leía una revista. La verdad es que no hubo ningún pronto al respecto. Tendou Kageyoshi ya era una celebridad en la escena del baloncesto de la escuela secundaria. Desde que se unió al equipo, Shirogane había notado un aumento en el número de espectadores que visitaban el gimnasio. Y la mayoría de ellas eran niñas. Vinieron solo para ver a Tendou. Todo lo que Shirogane pudo hacer fue suspirar. Este chico, que constantemente olvidaba las advertencias y aún así entraba al gimnasio usando gafas de sol, era simplemente demasiado guapo. Era exactamente igual que Shirogane en su juventud. Si alguna vez deja de jugar al baloncesto, debería convertirse en modelo o en un ídolo, se quejó Nijimura. Tenía que lidiar con esas chicas todos los días. Rebosantes de energía juvenil, habían empezado a afectar el entrenamiento regular del equipo. Los jugadores miraban constantemente hacia otro lado mientras practicaban, distraídos. Y cuando Nijimura intentaba ahuyentarlos, se topaba con furiosas protestas y, a veces, con la cara llena de escupitajos. Con Tendou y los demás, podía golpearlos sin decir palabra. Pero con estas chicas, él estaba indefenso. Cada vez que lo atacaban, se daba la vuelta y gritaba. Tendou. 5 vueltas a la cancha, ahora. ¿Qué carajo, hombre? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Todo lo que Tendou podía hacer era trotar alrededor de la cancha mientras Amanai Riko observaba, sonriendo con satisfacción. En las siguientes semanas, Shirogane organizó más partidos de práctica. 3 partidos, todos ellos goleadores a favor de Teiko. Ningún oponente logró reducir la ventaja a un solo dígito. En ese momento, incluso los equipos de fuera de Tokio estaban nerviosos. Tendou fue titular en los 3 partidos. Bajo la dirección de Shirogane, se enfrentó a 3 tipos diferentes de jugadores perimetrales, todos los principales anotadores de los equipos oponentes. Tipo velocidad. Tipo de habilidad. Tipo de potencia. Se enfrentó a todos ellos. Y a cambio, Tendou entregó un informe con el que Shirogane no podría estar más satisfecho. Ninguno de sus 3 oponentes logró anotar en 2 dígitos bajo su supervisión. En este punto, Shirogane lo había aceptado plenamente como la piedra angular de la defensa perimetral de Teiko. Muchos de los esquemas defensivos del equipo ahora se construían en torno a un supuesto. Tendou podría bloquear al goleador principal del oponente. Esto incluía estrategias como: los compañeros de equipo corrían a formar una trampa cada vez que Tendou se topaba con una pantalla, obligando a los manejadores de la pelota a ir hacia el lado de la cancha de Tendou para que él pudiera encargarse de ellos. El objetivo era maximizar su potencial de robo. En cuanto a la defensa interior, eso quedó en manos de Murasakibara Atsushi y Nijimura Suso. En los 3 partidos, el dominio de Teiko fue claro de principio a fin. Ganaron utilizando el método más tradicional. La defensa gana campeonatos. Los números de Tendou: 9 robos, 11 robos y 9 robos. Rebotes de Murasakibara: 16, 18 y 15 rebotes. Absolutamente abrumador. Capítulo 23. Ustedes están demasiado obsesionados conmigo. La racha ganadora de Teiko hizo que todos exclamaran con asombro.
El lobo está aquí. ¿Será Take el favorito para ganar el torneo nacional de este año? Sin duda. Muchos creían que, con la graduación de los jugadores de tercer año y solo Nijimura SHZ en la alineación titular, Take no sería muy competitivo este año. Al principio, Tendou también pensó lo mismo. Pero con la incorporación de estos nuevos prodigios, Take había recibido una inyección de talento tan impresionante que podría hipnotizar a un vampiro. Podrías pensar que solo habían jugado 3 partidos, todos de práctica, y que eso no era concluyente. Después de todo, equipos de todo Japón, incluido Tokio, habían reclutado talentosos novatos este año. Pero si hubieras visto jugar a esos niños, no me cuestionarías ni un segundo, decía Kubo Jun en su tercer artículo sobre Take. En su opinión, ya eran los principales aspirantes al campeonato. Entre ellos, le fascinaba especialmente la estrella en ascenso, Tendou Kageyoshi. Como en la NBA, los jugadores estrella atraen atención, aumentan la audiencia y dominan la conversación. Pero lo que realmente faltaban no eran jugadores estrella, sino defensores duros que pudieran y quisieran jugar a la defensiva. Y por eso Kubo admiraba a Tendou. Murasakibara también prometía, pero su técnica aún era cruda y necesitaba perfeccionarse. Los periodistas a menudo iban contra la opinión popular para demostrar su experiencia, pero Kubo no estaba del todo equivocado. Todo equipo con aspiraciones de campeonato necesita un defensor de primer nivel como pilar. Basta mirar a los Dallas Mavericks en el año que ganaron todo, su alineación estaba repleta de especialistas defensivos, lo que generaba más posesiones y oportunidades de ganar. Hasta los Golden State Warriors necesitaban un Draymond Green. Podrías criticar sus payasadas, pero cuando se trata de títulos, cumplía su función. ¿Este periodista cobra por ti o algo así? Todos los demás ignoran tu nombre, pero él prácticamente te escribe cartas de amor, murmuró Rico mientras hojeaba el artículo. ¿Te parece el estilo de vida de un hombre rico?, replicó Tendou. No. Si tuvieras dinero, no trabajarías a tiempo parcial, estarías disfrutando la vida, dejando que el consumismo te arruine el alma. ¿De verdad me entiendes, Eso no fue un cumplido. Rico lo fulminó con la mirada. La piel de ese tipo era más gruesa que la de un rinoceronte. Si supieras de baloncesto, entenderías por qué me entusiasma, dijo Tendou sonriendo mientras se recostaba. ¿Y la vida aquí? ¿Te llevas bien con los niños? ¿Llevarse bien? Tu elección de palabras es rara. Solo significa interactuar. ¿Pensabas que me refería a salir con alguien? ¿Estás tan desesperado como para acosar adolescentes? Tú eres la desesperada. No me hagas parecer una mujer escandalosa. Rico admitió que, en confrontación verbal, no era rival para Tendou. Apoyó la barbilla en la palma de la mano y murmuró. Es agradable volver a la escuela. Todos son muy amables, pero me siento un poco fuera de lugar. ¿Por qué tu edad mental es de abuela y no puedes relacionarte con otras chicas? Tendou Kageyoshi. Ella explotó, golpeando las manos sobre el escritorio. ¿Vieja? Ni siquiera se había graduado de la preparatoria. En el peor de los casos, era como una hermana mayor. Este tipo, con su cara y su onda, era un verdadero monstruo. Baja la voz, asustarás a las plantas, dijo Tendou frotándose las orejas. Tal vez no estás acostumbrada a esta sociedad. Aquí todavía estamos en 2009, mucho más primitivos que tu mundo original. Si quieres conectar con los niños, mira el último drama o anime, te dará algo de qué hablar. ¿Crees que eso funcionará? Rico parecía intrigada. Había tenido dificultades para conectar en las conversaciones. Si no funciona, simplemente háblales de mí. ¿Por qué iba a hablar de ti? A nadie le interesas tanto. ¿Estás seguro de eso? Tendou sonrió y mostró su sonrisa más brillante a un grupo de chicas que reían y susurraban mientras lo miraban.
En cuanto sonrió, chillaron y se sonrojaron furiosas. ¿Ves? Están locas por mí. Eso es solo porque no saben la escoria que hay debajo de esa cara bonita. Entonces vuelve y mira un programa conmigo. ¿Por qué haría eso? Prefiero ver una película. Degenerada sin corazón. ¿Ya se te están pudriendo los huesos? Más tarde esa noche, de vuelta al apartamento, Tendou se sentó en el sofá mirando la televisión. A su lado, Rico lloraba a mares. Aya es tan lamentable. ¿Por qué tuvo que ser así? Sollozos interminables. Rico golpeaba la almohada, usaba pañuelos para secar lágrimas y no paraba. Estaban viendo un drama llamado Un litro de lágrimas, basado en la historia real de Aya Ikeuchi, una chica de secundaria que enfrenta valientemente una enfermedad terminal para aprovechar al máximo su juventud. ¿Por qué no lloras?, preguntó Rico, visiblemente molesta, dándole una bofetada a Tendou. Es solo un programa de televisión. Está basada en una historia real. Tendou no tuvo respuesta. Tras tantos dramas de este tipo en su vida pasada, estaba prácticamente insensible. Al ver la mirada llorosa de Rico, suspiró y murmuró. La música es buena. Animal de sangre fría. No quiero volver a verte. Capítulo 24. Guiando a Kuroko. Eso fue lo que dijo, pero cuando Tendou Kageyoshi realmente se levantó para irse, Rico Amanai inmediatamente lo detuvo, claramente disgustada, y lo obligó a seguir viendo el drama con ella. ¿Por qué siento que estoy atrapado en el video musical de Fairy Tail?, suspiró, sintiéndose cada vez más como si estuviera protagonizando un melodrama exagerado. Nunca debía haber aceptado esto. Ceder ante un mísero mes de tareas domésticas. Como mínimo, debería haber negociado medio mes extra de sueldo. Al día siguiente, a medida que se acercaba el torneo nacional, las exigencias del entrenamiento en el club de baloncesto aumentaban constantemente. No importaban los ejercicios técnicos, en lo que se refería al acondicionamiento físico, mejoraban cada semana. Tendou podía sentirlo él mismo, su cuerpo empezaba a ganar músculo. Lo mismo ocurría con Aomine y los demás, sus complexiones eran notablemente más robustas que cuando se unieron por primera vez. Por supuesto, el crecimiento no fue drástico. El entrenamiento de Shirogane Kaseta tenía como objetivo nutrir el futuro del baloncesto japonés. No lo sobreentrenaba solo para conseguir un campeonato. A su edad, sus cuerpos aún estaban en desarrollo. Incluso aumentar la masa muscular debía hacerse con moderación. No es de extrañar que en el mundo del baloncesto de secundaria existiera un dicho. Si es de Take, es calidad garantizada. Cada año, innumerables entrenadores de escuelas secundarias contactaban a Shirogane Kaseta, o incluso lo visitaban, con la esperanza de reclutar a los jugadores de Take para sus programas. Sus Nijimura, por ejemplo, fue contactado por equipos de preparatoria desde su primer torneo nacional. Estaban ansiosos por ficharlo en cuanto se graduara. Sin un sistema de reclutamiento formal, la única manera de captar talento era buscándolo directamente, especialmente para escuelas menos conocidas. Los programas de primer nivel podían atraer talento con el reconocimiento del nombre, pero las escuelas más débiles tenían que hacerlo al estilo Tanaka Moeichi, encontrar a un jugador y visitarlo en persona. Aún así, muchas veces le cerraban la puerta. En ese sentido, Shirogane Kaseta era sin duda un maestro reclutador. Si todo iba bien, después del torneo nacional, Tendou y Akashi recibirían las mismas ofertas y conocerían a innumerables entrenadores, especialmente de equipos menos reconocidos. Esas escuelas, incapaces de atraer talento solo con prestigio, no tendrían más remedio que apelar con sinceridad. Las grandes universidades, por su parte, podían permitirse actuar con calma, al menos por ahora.
Pero una vez que estos prodigios de la generación de los milagros maduraran en su segundo año, todo podría cambiar. Su talento era histórico. Ninguna escuela podría resistirse a este lote de hojas de té de primera calidad. Tarde. Gimnasio de baloncesto de la escuela secundaria Take. Tendou seguía ayudando a Kuroko todos los días, intentando encontrar la manera de resolver los problemas que lo frenaban. Kuroko se sentía conmovido, pero también cada vez más desanimado. Para él, Tendou era el jugador más talentoso que jamás había visto. ¿Y si alguien como él no podía evitarlo? Quizás el entrenador tenía razón. Quizás realmente no tengo talento para el baloncesto. Tal vez en lugar de perder el tiempo aquí, debería ir a hacer algo que realmente importe. Tendou, que había estado observando distraídamente los comentarios y ganando popularidad, se animó de inmediato. Era la oportunidad perfecta para profundizar en su personaje. Debajo de la canasta, Kuroko agarraba el balón con ambas manos, mirándolo con el ceño fruncido. Su expresión reflejaba una tristeza contenida. Para él, el baloncesto era divertido, algo que lo hacía feliz. Pero tal vez, era hora de dejarlo ir. Respiró hondo, se volvió hacia Tendou y dijo: Tendou-kun, estos últimos días. Que se considera algo significativo, lo interrumpió Tendou. ¿Sabes realmente qué es lo que importa en la vida, Kuroko? No lo se admitió Kuroko en voz baja. Claro que no. Tendou le rodeó los hombros con un brazo y le dedicó una sonrisa radiante. Porque lo que estás haciendo ahora mismo tiene un gran significado. La vida no es un camino de rosas. Las victorias y el éxito son alegrías excepcionales. ¿Fracasos y reveses? Eso es lo normal. Pero es precisamente por eso que tenemos que luchar por esas victorias, luchar por la alegría. Solo después de la tormenta se puede ver el arco iris. Y cuando superas el dolor y el fracaso, esa alegría se vuelve mucho más vívida e inolvidable. Kuroko se quedó sin palabras. Estaba abrumado por la emoción. Sin que Tendou lo supiera, la cámara lo enfocó en ese preciso momento, capturando un primer plano dramático. Ese rostro increíblemente atractivo, digno de un anime, combinado con un discurso tan profundamente filosófico, hizo que su popularidad se disparara en el acto. Tendou ya se había acostumbrado a los comentarios ridículos. Ni siquiera parpadeó mientras consolaba a Kuroko con un ojo y hojeaba la transmisión con el otro. Una vez que aprovechó esta oleada de popularidad, decidió que era hora de soltar el verdadero consejo. Tomándole el balón a Kuroko, dijo: El baloncesto no se trata solo de anotar. Hay gente que está en el punto de mira, son las estrellas, los ases. Pero ningún equipo gana partidos con solo un as o una estrella. Necesitamos gente que se mantenga en la sombra, fuera del foco de atención, apoyando silenciosamente al equipo desde detrás de escena. Tendou hizo girar la pelota en la punta de su dedo con un movimiento rápido y luego dijo: Kuroko, intenta convertirte en esa sombra. Sombra, la mente de Kuroko se iluminó de repente. Fue como si alguien hubiera activado un interruptor en su conciencia. Aún no lo comprendía del todo, pero la semilla ya estaba plantada. ¿Cómo lo hago?, preguntó. No se respondió Tendou. Solo te doy una dirección. Pero creo que tu talento innato te llevará allí. ¿Mi talento? Kuroko sonrió con ironía. No creo tener ninguno. Mi presencia es tan débil que la gente apenas me nota. Ese es tu talento, Kuroko. Es porque la gente no te nota que puedes convertirte en la sombra perfecta. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 25, se emite el segundo episodio. Ese es tu regalo, Kuroko. No creo que tu falta de presencia sea solo una broma cruel de Dios.
Encuentra el punto brillante. Sácalo y te convertirás en un jugador excepcional. Con eso, Tendou Kageyoshi lanzó la pelota con un dedo a su otra mano. La mirada de Kuroko siguió la pelota, rastreándola mientras se movía hacia la mano izquierda de Tendou. Pero cuando se giró, la otra mano de Tendou ya estaba abierta de par en par, con 5 dedos extendidos justo frente a él. ¿Ves? Los jugadores son de esas criaturas que siempre siguen la pelota. Y tú, eres como una mano desapercibida. En ese momento, las pupilas de Kuroko se dilataron levemente. Esa chispa, ese destello de comprensión, finalmente lo había captado. Creo que ya sé qué hacer. La emoción invadió el pecho de Kuroko, las nubes oscuras que se habían estado acumulando durante días se disiparon al instante. Arigatou, Tendou-kun. ¿Qué descubrió?, murmuró Riko con la boca llena. Kuroko sigue siendo un debilucho que no le acierta ni a nada, ni siquiera debajo de la canasta. PFFT. Otra flecha directa al corazón de Kuroko. ¿Por qué una muchacha de aspecto tan gentil tenía palabras tan brutalmente frías? Pero no importaba. Kuroko había encontrado su camino. Su corazón rebosaba de esperanza en el futuro. Estaba a punto de decir algo cuando Tendou volvió a hablar. Cállate, Riko. Un hombre verdaderamente fuerte debe siempre ofrecer aliento a los débiles. PFFT. Otro golpe para Kuroko. Su corazón estaba cansado. ¿Por qué estos dos siempre golpeaban con ritmos diferentes, pero apuñalaban con la misma fuerza cada vez? No puedo con estos dos. Riko es la reina del movimiento final definitivo. Jaja, cada vez que abre la boca, Kuroko recibe daño. Es así que es una waifu. Riko siempre golpea donde más duele. Ah, el olor del amor está en el aire. Mundo Rio. Había pasado otra semana. El Popular Streamer Fan GG estaba de vuelta en línea para otra fiesta en vivo con sus espectadores. Hola, hola. ¿Qué tal, familia? Buenas noches. Esta noche continuamos con la precuela de Kuroko's Basketball, la generación de los milagros. Vaya, este anime es único. La serie principal ni siquiera se ha emitido, y aquí estamos viendo la precuela primero. Con una risa rápida, FanGG sacó su lista de favoritos. Vio la brillante etiqueta nuevo en el segundo episodio y se enganchó de inmediato. Aunque el episodio ya se había emitido, rara vez adelantaba, dejando que el autor original se desarrollara por completo. El segundo episodio se abrió con un resumen del episodio 1, mostrando principalmente las impresionantes actuaciones de Tendou y los demás en las pruebas de ingreso. Bueno, creo que ahora estoy empezando a entender qué significa generación de milagros. Tiene que ser la historia de Kuroko y estos prodigios. La mayoría de los espectadores estuvieron de acuerdo. Después de todo, el primer episodio se había centrado mucho en esos personajes. Sin embargo, algo desconcertó a FanGG, Tendou y los demás ya formaban una alineación titular completa de 5 jugadores. Entonces, ¿qué papel jugó Kuroko? ¿Fue él el sexto hombre? ¿Podría este anime ser tan audaz como para centrarse en eso en lugar de en los 5 iniciales? No era algo que le quitara el sueño, su trabajo era analizar y comentar la trama, y eso le daba una imagen profesional. El episodio continuó. Estábamos de vuelta en el gimnasio de Teiko. La primera escena hizo estallar de risa al público. Tendou y Aomine fueron castigados por no rendir al máximo durante los calentamientos y se les obligó a correr vueltas adicionales. Cuando terminaron, Kuroko todavía no había completado las suyas. Peor aún, su presencia era tan escasa que nadie notó que no las había terminado. Tendou y Aomine ya estaban charlando al margen. Kuroko pasó junto a ellos. Tendou se estremeció de repente. ¿Pasó algo flotando junto a nosotros?
Fan Jeje se echó a reír al oír esa frase. El juego aún no había empezado. Kuroko ni siquiera había desbloqueado sus verdaderas habilidades. En ese momento, la historia todavía era bastante plana, con un desarrollo lento. El mayor atractivo seguían siendo las divertidísimas travesuras de Tendou. Sus ingeniosas frases se habían convertido en la principal atracción del programa. Amigo, ¿Tendou es el único que puede ver a Kuroko? Amor verdadero. Oye, maldito Fujoshi, deja de ensuciar el chat. Amigo, ¿por qué dirías eso en voz alta? Probablemente sea su visión periférica. La habilidad de robo de Tendou es increíble. Fan Jeje ignoró los comentarios caóticos y simplemente asintió. Aunque la serie aún no era completamente de ciencia ficción, ya mostraba indicios de ser más que un anime deportivo estándar. Todos estos detalles sutiles parecían configuraciones futuras. Y aunque Fan Jeje había hecho algunas conjeturas acertadas, ni siquiera él podía prever que esto se convertiría en un auténtico espectáculo de baloncesto sobrenatural. Cuando Aomine y los demás desbloquearan sus poderes más tarde, su sorpresa coincidió con la de la audiencia, completamente impactados. Pero esa era otra historia. Volviendo al episodio actual, los 3 partidos de práctica se mostraron desde el punto de vista de Kuroko, breves y sin detalles. Todo lo que vimos fueron las fuertes actuaciones de Tendou y los demás y los resultados desiguales que demostraron el dominio abrumador de Teiko. Tal vez los productores sintieron que la narrativa necesitaba un impulso adicional, así que insertaron una escena de la vida real, Tendou viendo un drama con Riko en su apartamento. Riko estaba llorando a mares. Tendou parecía como si sufriera una tortura. Su dinámica era tan ridícula que los espectadores no pudieron evitar reír. Riko, ¿por qué no lloras? Tendou, es solo un programa. Riko, está basado en hechos reales. Tendou, ya terminé. Los chicos deportistas siempre caen en el estereotipo de emocionalmente densos, ¿eh? Espera, entonces, si me gusta el baloncesto, soy igual a un hombre heterosexual igual a Tendou igual a y también soy un genio increíblemente guapo. Buena lógica. Lo apruebo. Otakus asquerosos, están arruinando mi imagen mental de Tendou. No me toquen. Capítulo 26. El cuerpo de acero. El segundo episodio terminó con la escena de Tendou Kageyoshi guiando a Kuroko. ¿Que se considera algo significativo? Claro que no lo sabes. Porque lo que estás haciendo ahora es precisamente eso, significativo. La vida nunca es un camino de rosas. La victoria y el éxito son sorpresas. El fracaso y los reveses son el tema principal. Precisamente por eso nos esforzamos por alcanzar esas sorpresas y triunfos. Solo después de la tormenta podemos ver el arco iris. Lo mismo ocurre con los reveses y los fracasos. Es al experimentarlos que el éxito se vuelve aún más emocionante y memorable. Con ese monólogo filosófico y conmovedor, el nivel del personaje de Tendou se disparó. Fan Jeje y el público sintieron lo mismo, confiable. Esa fue su sorprendente nueva impresión de Tendou Kageyoshi. Un tipo que solía parecer un holgazán, que nunca recordaba lo que decía el capitán ni el entrenador, que siempre usaba gafas de sol para parecer genial y al que regañaban a diario. Alguien demasiado confiado, casi arrogante. Pero cuando realmente importaba, siempre podías contar con él. Lo más importante es que, a diferencia del entrenador de baloncesto que le aconsejó a Kuroko que se rindiera, Tendou lo alentó constantemente a seguir adelante. Detrás de esa actitud despreocupada se escondía un corazón genuinamente cálido. En este momento, Tendou es el mejor personaje de la serie, dijo Fan Jeje con admiración. Incluso más cautivador que Kuroko. Quiero decir, ¿quién no querría un amigo así? Alguien que pudiera hacer bromas y alegrar el ambiente cuando las cosas estuvieran tranquilas,
pero que también estuviera a tu lado cuando las cosas se pusieran difíciles. Básicamente perfecto. Bueno, excepto por esa boca suya. Cállate, Rico. Como individuos fuertes, tenemos el deber de ayudar a los débiles. Puff. Fan Jeje estalló en risas nuevamente ante el repentino cambio. Nunca me decepcionas, Tendou. Entre risas y aplausos, el LED comenzó a funcionar y el segundo episodio concluyó. Fan Jeje no cerró el video de inmediato. Esperó hasta el final y el avance del siguiente episodio antes de compartir sus impresiones con los espectadores. Estoy disfrutando mucho de este espectáculo hasta ahora. Aún no hemos visto ningún juego real, la mayoría han sido escenas de la vida diaria, pero Tendou ha dominado los 2 primeros episodios con soltura. Lo más probable es que en el próximo episodio veamos a Kuroko comenzar a desarrollar su habilidad. Y si la frase de Tendou "conviértete en la sombra" sirve de indicio, Kuroko probablemente no será un jugador tan versátil tanto en ataque como en defensa como Tendou. Su tiro aún no ha mejorado, y los guionistas claramente lo predijeron así. Apuesto a que será más un jugador de apoyo, asistencias, robos, cosas así. Hemos llegado al punto en que Kuroko ha descubierto el camino que debe seguir. A continuación, debería ser el momento del primer partido oficial. Espero con ansias la actualización de la próxima semana. Cuando terminó el segundo episodio, Tendou revisó su puntaje de popularidad, ya había aumentado a 130.000. El momento más destacado de este episodio fue cuando Kuroko encontró su camino. Y como la persona clave que lo ayudó a alcanzar ese hito, Tendou cosechó un gran impulso de popularidad. Con esto debería desbloquearse la segunda habilidad, ¿verdad? ¿Por qué no se oye ningún sonido, Din? El gato de cola corta puso los ojos en blanco con toda la humanidad de una persona real. Sacó un control remoto y presionó un botón. Timbre. Ahora eso fue satisfactorio. Así es como se supone que debe funcionar un sistema. Sonriendo, Tendou revisó su segunda habilidad recién desbloqueada. Cuerpo de acero. Reduce la probabilidad de lesiones durante el entrenamiento o el juego en un 99%. Buen material. A diferencia de la primera habilidad, que era solo una mejora en la historia de fondo, esta venía con una descripción de habilidad real. Esta era la habilidad soñada de todo atleta profesional. Demasiados prodigios en la historia vieron sus carreras arruinadas por lesiones. Innumerables jugadores que deberían haber brillado como estrellas se vieron truncados por una única lesión importante. Si iba a seguir recorriendo ese camino del baloncesto, esta era fácilmente la habilidad que más deseaba, sin lugar a dudas. Esto significa que ya no tengo que preocuparme por un entrenamiento intenso. Tendou estaba emocionado. Una ráfaga de giros después. Tendou ganó +1 en tiro de media distancia, juego de poste, tiro de 3 puntos y resistencia. No hay grandes botes, solo mejoras sólidas en las estadísticas. Lo más valioso fue claramente resistencia +1, ya que afectaba a su condición física, no solo a la técnica. Podía perfeccionar sus habilidades con el tiempo, y con un 99% de protección contra lesiones, ni el entrenamiento más intenso le asustaba. Podía soportar un entrenamiento de nivel 666 de Kobe. Pero las estadísticas físicas no se pueden mejorar solo con trabajo duro. Por supuesto, lo que realmente quería era velocidad y fuerza. La fuerza no era solo cuestión de potencia, afectaba su capacidad para mantenerse firme, su fuerza central y los enfrentamientos físicos. La velocidad abarcaba el sprint, la explosividad y la elevación vertical. Aún así, hoy no está nada mal. Silbando, Tendou salió por la puerta.
Justo cuando salió, se topó con Rico, que estaba a punto de tocar. ¿Qué pasa? Ven a ver el drama conmigo. ¿De nuevo? ¿Cómo que otra vez? Solo has visto un episodio conmigo. Quiero terminarlo hoy. Maldita sea. El alegre silbido de Tendou se detuvo abruptamente. ¿El único lado positivo? Los dramas japoneses eran, afortunadamente, cortos, no se extendían más de 50 episodios como en otros países. El día siguiente, club de baloncesto de la escuela secundaria Take. Tendou pudo sentir inmediatamente que algo andaba mal tan pronto como entró. ¿Qué está sucediendo? El cuadro clasificatorio interalto acaba de salir, le informó a Cassie. Tendou lo entendió al instante, probablemente fue un mal sorteo. Si fuera bueno ya estarían descorchando champán. Entonces, ¿no hay mucha suerte? Digamos que, será un desafío. Cassie tenía esa habitual sonrisa serena en su rostro, como si nada pudiera alterarlo jamás. Era realmente un ejemplo clásico de una élite bien educada. Si el director de Spax Family lo viera, seguramente diría, elegante, muy elegante. Estáis todos aquí. Reuníos. Al ver que los jugadores de primera línea habían llegado, Shirogane Kaseta inmediatamente los llamó a la sala de reuniones. Parecía que estaba listo para saltar directamente a la planificación de la estrategia. En Japón se celebraban cada año 3 importantes torneos deportivos nacionales, el Festival Nacional de Deportes de Otoño, la Copa de Invierno y el más prestigioso de todos, el Enchorha de Verano. Para el club de baloncesto Take, lo único que importaba era el Enchorha. El único objetivo de Shirogane Kaseta era ganar el Enchorha. La brutalidad de este torneo no necesitaba explicación. Japón tenía 43 prefecturas, pero la mayoría de ellas solo consiguieron un boleto para el torneo nacional. Tokio y Kanagawa fueron excepciones, son regiones más grandes y con una competencia más fuerte, por lo que se les dieron espacios adicionales. Tokio consiguió 3 y Kanagawa 2. En total, solo 60 equipos llegaron a la fase nacional final. ¿Pero cuántos equipos participan en las eliminatorias? Fácilmente varios cientos. Capítulo 27. Sorteo del cuadro del Enchorha. Hay aproximadamente 4.000 equipos de baloncesto de secundaria en todo el país, comenzó Shirogane Kaseta, explicando los fundamentos del torneo intersecundario. Pero solo 60 equipos llegan a la final del torneo nacional. Era realmente como si miles de tropas intentaran cruzar un puente de un solo tronco. La mayoría de los jugadores ni siquiera tienen oportunidad de competir en el escenario nacional en toda su vida. A menos que tengan fuertes creencias o lealtades personales, la mayoría de los jugadores talentosos apuntan a universidades poderosas, lugares que les ofrecen la mejor oportunidad de llegar a los nacionales. Desde la secundaria hasta la preparatoria y la universidad, cada etapa dura solo de 3 a 4 años. Y solo hay un torneo interpreparatorio al año. Esto significa que un jugador de escuela secundaria tiene como máximo 3 oportunidades para calificar para los nacionales y perseguir el título. Por eso, en Slam Dunk, Kogure lloró cuando su equipo finalmente lo logró, y por eso los jugadores de Rayonan se derrumbaron tras su eliminación. El camino a los nacionales es así de intenso y cruel. Shirogane continuó, y Tokio es la región más competitiva de todas. La fase clasificatoria se divide en 4 grupos y solo el mejor equipo de cada grupo avanza a la ronda final. Antes de la fase de todos contra todos, la fase de grupos sigue un formato de eliminación simple, con una derrota estás eliminado. Coincidía con lo que Tendou Kageyoshi ya sabía. Tanto Slam Dunk como Kuroko no Basket usaron la estructura real del torneo en Enchorha de Japón. Entonces ganemos todos los partidos, dijo Tendou con confianza.
De inmediato recibió una mirada fulminante de Nijimura Sus. Tendou, quítate esas malditas gafas de sol. Oh. Tendou, de hecho, se había puesto gafas de sol a propósito para asistir a la reunión. Se dio cuenta de que las cámaras apuntaban hacia ellos. Lo más probable es que esta escena se utilizara para explicar el sistema en Chorja a los espectadores y mostrar los desafíos que Taike estaba a punto de enfrentar. Por supuesto que eres tú. Usas gafas de sol incluso durante una reunión de estrategia. Ahora lo entiendo. ¿Entiendes qué? Las gafas de sol son su verdadera forma. La estructura es sencilla, resumió Shirogane. Para llegar al torneo nacional, primero debemos superar la fase de grupos y luego quedar entre los 3 primeros en la ronda final. ¿Y qué pasa con nuestros oponentes?, preguntó Aomine, interesado solo en una cosa. Shirogane le hizo un gesto a Momoi Satsuki, quien repartió materiales impresos a todos. Cada oponente fue calificado por dificultad, de 1 a 5 estrellas. ¿Qué significan las estrellas?, preguntó alguien. Representan la fuerza del equipo, explicó Momoi. Los equipos de 5 estrellas son los cabezas de serie más fuertes. Por ejemplo, nosotros somos un equipo de 5 estrellas. ¿Entonces hay 7 equipos de nuestro nivel solo en Tokio?, preguntó Midorima sorprendido. Después de pasar un tiempo en Taike, comprendió cuán absurdamente fuerte era su equipo. No quería sonar arrogante, pero con sus habilidades podría ser titular en cualquier otro equipo. Sin embargo, aquí en Taike, él estaba en el banquillo. Entre los de primer año, solo Murasakibara y Tendou eran titulares, uno adentro, otro afuera, el núcleo de la defensa de Taike. Pensando en eso, Midorima y Akashi no pudieron evitar mirarlos a ambos. Murasakibara estaba comiendo patatas fritas como si todo esto no tuviera nada que ver con él. Tendou, al menos, estaba un poco más presente, mirando el flujo de comentarios, claramente distraído y apenas prestando atención a la reunión. ¿Por qué ellos, de entre todas las personas?, pensó Midorima con amargura mientras se ajustaba las gafas. Haz lo mejor que puedas y deja el resto al destino, ese era su lema de vida. Meticuloso con su preparación, se vendaba los dedos, cuidaba sus uñas y seguía rutinas estrictas. Para él, incluso las reuniones de estrategia eran parte del juego. La actitud despreocupada de Tendou lo irritaba. Comparado con esos dos, incluso Aomine parecía normal. Oye, Midorima, ¿por qué me miras así? Aomine notó la mirada y frunció el ceño. Es solo tu imaginación, respondió Midorima con frialdad. El tipo quizá no fuera muy inteligente, pero sus instintos eran terriblemente agudos. Tendou, Murasakibara, Akashi, cada uno tenía sus peculiaridades de personalidad, pero sus talentos eran innegables. Sin distracciones, espetó Nijimura, y todos guardaron silencio de inmediato. Como capitán del club, su autoridad era absoluta. La desobediencia solía acabar a puñetazos, pregúntenle a Tendou. Olvídense de la ronda final por ahora, dijo Shirogane. Cada año surgen sorpresas inesperadas. Incluso los equipos de 5 estrellas son eliminados pronto. Eso nos incluye a nosotros. No podemos permitirnos bajar la guardia. Presionó un botón en el control remoto y el proyector se iluminó. Se mostraron varias escuelas, equipos que Shirogane consideraba los principales obstáculos de Taike para llegar a los nacionales. Para una potencia como Taike, la fase de grupos era a menudo la parte más peligrosa, no había margen de error. Una derrota y estabas fuera. Irónicamente, la fase de todos contra todos al final tenía más margen de error. Primero, Escuela Secundaria Keisei. Fundada en 1871, una institución solo para varones con prestigiosa historia en atletismo. Sus equipos deportivos rendían consistentemente a un alto nivel en múltiples disciplinas. Momoi les dio 4 estrellas. Eran fuertes contendientes para un boleto a los nacionales. Segundo,
Escuela Secundaria Musashi. Fundada en 1922, otra escuela solo para varones con estricta cultura de autodisciplina. El año pasado habían llegado a la fase de todos contra todos. No tenían estrellas destacadas y se centraban demasiado en el juego de equipo. Eran un equipo grinder, conocido por su defensa férrea. Momoi les dio una calificación de 4,5 estrellas. Su fortaleza, todos contribuían y luchaban como uno solo. Su debilidad, les faltaba unas que pudiera dominar el partido. Tercero, Escuela Secundaria Kai. Una escuela privada con enfoque internacional. A diferencia de Musashi, siguieron un modelo de jugador estrella. No era raro ver jugadores de Europa o América en su plantilla. Cada jugador tenía un rol específico, los goleadores marcaban, los defensores defendían. Momoi les dio 5 estrellas completas. Solo había 7 equipos de 5 estrellas en Tokio y el grupo C de Take tenía 2 de ellos. No es de extrañar que las expresiones de todos fueran tan sombrías. Este era el verdadero grupo de la muerte. Capítulo 28. Comienzo de la fase de grupos. Con los grupos anunciados oficialmente, llegó el momento de centrarse en una preparación intensa. Kuroko tampoco se había descuidado, trabajaba con ahínco para desarrollar sus habilidades únicas. Tendou Kageyoshi, por otro lado, había dejado de perseguir su tiempo en pantalla. Ya había alcanzado un aumento significativo en popularidad, y no había mucho que ganar forzándola ahora. En lugar de eso, centró su atención en los próximos partidos, con la intención de causar un impacto real en la cancha. Tendou se tomó en serio el desarrollo físico. En partidos de alta intensidad, si tu cuerpo no puede seguir el ritmo, incluso la mejor técnica puede fallar. ¿Por qué las superestrellas de la CBA a menudo tienen un rendimiento inferior en el escenario internacional? ¿Es porque les falta habilidad? No precisamente. La verdad es que no pueden con el físico, no pueden rendir al máximo bajo ese nivel de presión. Yao Ming fue el ejemplo perfecto. Tras entrar en la NBA, Yao se sometió a un riguroso programa de desarrollo muscular. Cuando regresó a jugar en Asia, era imparable. Solo entonces la gente comprendió realmente el nivel de competencia de la NBA. Se convirtió en el sueño de todo jugador en ascenso. Tendou tenía dones físicos sólidos para empezar. La habilidad cuerpo de hierro no solo le dio un 99% de resistencia a las lesiones, sino que también pareció mejorar pasivamente su físico. Como resultado, algo sorprendente comenzó a suceder en Take. A pesar de ser el miembro más arrogante y extravagante del equipo, Tendou también fue el que entrenó más duro. Este descubrimiento solo hizo que los fanáticos amaran aún más a su personaje. Hay un viejo dicho: el éxito no está garantizado por el esfuerzo, pero sin esfuerzo, el éxito es imposible. El espectador promedio de anime no siempre se siente motivado a trabajar duro, algunos prefieren dejarse llevar, pensando, aunque me esfuerce como loco, seguiré siendo promedio. Pero el hecho de que a los fanáticos les guste tomárselo con calma no significa que no les guste ver a otros esforzarse. A veces, Tendou incluso revisaba imágenes del partido para aprender nuevas tácticas. La brecha entre los jugadores amateurs y profesionales no es solo física o técnica, es una cuestión de conciencia. Sakiye Oneal dijo una vez que, cuando estaba en la universidad, no tenía idea de lo que su entrenador gritaba desde la banda. Pero el joven y orgulloso Shaq no quería preguntar, así que simplemente corrió por todos lados encestando todo lo que veía, y funcionó. Su talento era tan absurdo que podía eludir las tácticas con pura fisicalidad. Un auténtico elegido. Pero cuando entró en la NBA, Shaq finalmente se dio cuenta de que tenía que aprender. Así se convirtió en el pívot más dominante de su generación. Había llegado pensando que era intocable y descartando a David Robinson, Ewing y Olajuwon como personas blandas y sobrevaloradas. Pero después de que cada uno de ellos se turnara para enseñarle una lección, el gran Aristóteles se humilló y aceptó que todavía tenía un largo camino por recorrer. Esa es la verdad, el talento solo te abre las puertas.
Para llegar lejos, hay que esforzarse. Después de la práctica regular, Tendou se quedaba para realizar ejercicios de tiro adicionales. Nijimura se dio cuenta e intentó detenerlo. Tendou, necesitas descansar. No se preocupe, capitán. De todas formas, tengo trabajo después de esto. Haré un poco más de trabajo. Con un 99% de resistencia a las lesiones, Tendou no temía el sobreentrenamiento. Podía exigirse al máximo sin temor. Es exactamente por eso que deberías descansar, respondió Nijimura. Está bien. Mi trabajo a tiempo parcial es súper tranquilo. Simplemente estar ahí parada luciendo bonita, de verdad. ¿A quién no le gustaría? De todos modos, no te preocupes por mí. Así era la vida de Tendou ahora. Podría parecer árida y repetitiva, pero era gratificante. Tan satisfactorio, de hecho, que incluso ver dramas con Chan y Rico por la noche contaba como tiempo libre. Y maldita sea, esos dramas japoneses en realidad eran bastante buenos. Entrenador, ¿no deberíamos detenerlo?, preguntó el asistente, preocupado por la carga de trabajo de Tendou. Déjalo, respondió Shirogane con calma. El talento solo marca tu punto de partida. El resultado final depende de tu esfuerzo. Y además, lo estaban observando de cerca, no se estaba esforzando de forma imprudente. El tiempo voló y antes de que se dieran cuenta, las preliminares del Enchorha Tokyo habían comenzado. En este día, Tendou Kageyoshi llegó con su equipo al gimnasio metropolitano de Tokio. Hoy marcó su primer partido en el torneo Enchorha de este año. Como una de las principales potencias del baloncesto de Tokio, Take tenía una base de seguidores enorme, más que cualquier otro equipo. Más de 10.000 espectadores acudieron solo para verlos jugar. Cuando los jugadores de Take emergieron del túnel bajo el liderazgo de Shirogane, la multitud estalló en vítores ensordecedores. Al igual que en el fútbol, una ciudad puede tener muchos equipos, pero el que gane siempre atraerá más fanáticos. Hubo un tiempo en que Manchester sangraba rojo. ¿Y ahora? Está pintado de color azul. Detrás del banquillo de Take, sus aficionados habían colgado una enorme pancarta que decía, victoria tras victoria. Todo lo que Take tenía, lo había ganado en la cancha. Su oponente hoy, Keisei Middle School. Su equipo de animadoras, formado íntegramente por chicos vestidos de negro, golpeaban botellas de plástico vacías mientras gritaban en apoyo a su equipo. Eran menos, pero sus voces eran feroces y llenas de fuego. Por un momento, fue difícil distinguir qué bando alzaba la voz. Este es su primer partido oficial desde que ingresaron a la secundaria, dijo Shirogane al equipo. También será uno de los más importantes. Tranquiliza tu respiración. Concentra tu mente. Muéstrale a toda la nación que existes. Este mensaje estaba dirigido principalmente a los de primer año, jugadores como Tendou y Murasakibara que nunca habían jugado en este escenario antes. Shirogane no les dijo que fueran cautelosos o que jugaran a lo seguro. Lo que los jugadores necesitaban en la cancha no era moderación, sino confianza. Especialmente los prodigios. Jugadores como Tendou y Murasakibara no necesitaban ser cautelosos. Necesitaban dar rienda suelta a su talento sin reservas. Hola. Osu. Murasakibara respondió perezosamente, como siempre. Tendou, por el contrario, era todo fuego y arrogancia. Shirogane sonrió. Bien. Ese es el espíritu. Ahora vete, Tendou. No olvides lo que dijiste, haz que la gente se acostumbre a las victorias de Take. Trae la victoria a casa. Tendou le hizo un gesto de aprobación, luego se quitó la chaqueta de calentamiento y entró a la cancha. Capítulo 29, Primera Batalla 1. La escuela secundaria Keisei entró al torneo de este año con ambiciones audaces.
Antes de las preliminares entre escuelas superiores, Youth Sports Weekly realizó una revisión detallada de los principales equipos de la región de Tokio. ¿Su evaluación de Keisei? Decepcionante. La razón era simple: 4 de sus 5 titulares del año pasado eran de tercer año. Como todos se habían graduado, se suponía que la fuerza general de Keisei se había visto afectada significativamente. Pero Keisei no lo vio de esa manera. Su entrenador principal lo sabía mejor. Aunque parecía que habían perdido a sus jugadores estrella, lo cierto era que la nueva alineación titular de este año, los suplentes del año pasado, había superado al antiguo equipo tanto en habilidad como en cohesión. Su objetivo hoy era simple: derrotar al gigante conocido como Take. Querían demostrar a Tokio, y a todo el país, que estos supuestos genios de primer año no eran más que publicidad. Lo que no sabían era que todo su arsenal ya había quedado al descubierto, gracias a su espía, Momoi Satsuki. Tendou Kageyoshi todavía recordaba cómo ella había comentado casualmente: el entrenador de Keisei es bastante conservador. ¿Cómo es eso?, preguntó Tendou. Según los datos que recopilé, incluso el año pasado, los titulares actuales en aquel entonces suplentes estaban igualados con los antiguos titulares durante los partidos de práctica. ¿Qué significa eso? Aomine se rascó la cabeza, completamente confundido. Momoi suspiró y lo miró fijamente. Significa que los suplentes del año pasado ya eran maduros y tenían más potencial que los 5 titulares. Si el entrenador hubiera confiado más en ellos, podrían haber logrado mejores resultados. Así sucedió. El año pasado, cada titular de Keisei promedió más de 30 minutos en la cancha. En un partido de 40 minutos, eso apenas dejaba tiempo para la banca. Además, los titulares no descansaron lo suficiente para afrontar el exigente calendario del torneo, lo que les provocó fatiga y bajón de rendimiento. La fatiga atlética se acumula. No puedes simplemente dormir y recuperarte como nuevo. En comparación con Shirogane KZ, quien promovió audazmente a los de primer año, el entrenador de Keisei realmente fue demasiado cauteloso. Irónicamente, ese es el rasgo que el entrenador de Keisei se enorgullecía más de inculcar en sus jugadores: la voluntad de un guerrero. Resolución implacable. En realidad, los raros somos nosotros, murmuró Tendou, con las manos en las caderas en el centro de la cancha. Murasakibara lo miró perplejo. ¿Por qué dijiste eso, Tenchin? Dije nosotros, ¿vale? No intentes evadir la responsabilidad, maldita sea. En serio, ¿quién dijo que este tipo era tonto? Según la información de Momoi, tenemos la mayor cantidad de jugadores de primer año en nuestra alineación. ¿En serio?, preguntó Murasakibara sorprendido. Claro. Quizás deberías intentar leer los informes del equipo de vez en cuando en lugar de dejar que los bocadillos te pudran el cerebro, que ya es muy pequeño. Las palabras de Tendou fueron brutales, pero Murasakibara no se las tomó a pecho. Incluso se dio una palmadita en la cabeza, convencido de que su cerebro era bastante grande y, de hecho, lo comparó con el de Tendou, afirmando que el suyo era más grande. Tendou se sintió como si hubiera intentado golpear un malvavisco. Al fin y al cabo, este es el torneo nacional, dijo Nijimura mientras se acercaba y les daba una palmadita en el hombro. Los partidos son brutales, y también lo es la competencia dentro de tu propio equipo. Algunos jugadores pasan toda la secundaria sin siquiera pisar la cancha. Los entrenadores prefieren a los veteranos. Así que más les vale que me demuestren lo que tienen. Si no, Aomine vendrá a ocupar su lugar. Él, se burló Tendou, mirando a Aomine en el banquillo, quien pateaba con frustración. Ese tipo probablemente ni siquiera podría ocupar el lugar de Murasakibara. ¿Por qué me usas como ejemplo?, preguntó Murasakibara con pucheros. Porque eres muy inteligente.
en el café donde Tendou trabajaba a tiempo parcial. Hoy, el dueño y las camareras habituales ni siquiera miraron a la puerta. Era como si se hubieran olvidado por completo del negocio. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del televisor, ansiosos, nerviosos y un poco inquietos. Disculpe. Un americano, por favor. Una clienta entró y se sentó, pero como nadie respondió, se molestó. Oye. Dije un americano, por favor. Solo entonces la dueña salió de su estupor. Pero la clienta, que segundos antes parecía irritada, sonrió de repente al ver el televisor. Oh. ¿No es ese el pequeño Tendou? Sí, es él. No sabía que jugaba al baloncesto. Con razón está tan en forma para ser tan joven. Abandonó su asiento y se unió a los demás en la barra. ¿Te importa que yo también vea? El propietario y el personal intercambiaron miradas y luego negaron con la cabeza. En este punto, Tendou Kageyoshi se había convertido en la mascota no oficial del café. El 70% de sus clientas acudieron solo para verlo. El partido comenzó. Después del obligatorio juguemos limpio, llegó el momento de intentar matarse unos a otros en la cancha. ¿Todas esas tonterías de primero la amistad, luego la competencia? Mierda. Si estás aquí para jugar, estás aquí para ganar. Nadie recuerda el segundo puesto, el llamado mayor perdedor. Ambos equipos estaban entusiasmados y listos para jugar. Mientras el balón se lanzaba al aire, la imponente figura de Murasakibara se alzaba sobre todos. Con su altura y su agilidad excepcional, no había rival. Lanzó el balón directamente al costado de Take. Tendou se lanzó hacia adelante en el momento en que Murasakibara hizo contacto, corriendo por la mitad de la cancha como un leopardo. Y luego. Silbar. Violación de salto entre dos. Tendou frenó a fondo. Idiota. Murasakibara ladeó la cabeza. No creía haber cometido falta. No se supone que saltes tan rápido. Ten un poco de respeto por los mayores. Técnicamente, Murasakibara no había roto ninguna regla. Sus reflejos descomunales le permitieron reaccionar en cuanto la pelota alcanzó su punto máximo. Pero el árbitro, incapaz de seguirlo con precisión, asumió que había saltado demasiado pronto y lo calificó como una violación. Mientras tanto, Kaisei estaba furioso. ¿Respetar a los mayores? A este mocoso había que darle una lección. Intercambiaron algunas miradas entre sus jugadores, comunicación silenciosa. Mensaje recibido. La posesión cambió. Kaisei tuvo la primera oportunidad ofensiva real. Su capitán, jugando de base, levantó el balón y se lo pasó inmediatamente al jugador que estaba emparejado con Tendou. Tienes una boca grande para ser de primer año. Tendou sonrió con suficiencia. No hablo delante de debiluchos. Sí. Este niño realmente necesitaba ser humillado. Capítulo 30. ¿Acaso conoces la mentalidad Mamba? Era el baile de la escuela secundaria Kaisei. En su primera posesión, estaban decididos a darle una lección a ese arrogante gamberro de Tendou Kageyoshi. Inmediatamente le pasaron el balón al jugador que tenía al lado. El escolta, que llevaba un año entero conteniéndose, explotó con una velocidad feroz, con el objetivo de dirigirse directamente a la pintura. Tendou presionó inmediatamente, cuerpo a cuerpo. Gracias a su reciente entrenamiento, su fuerza física había aumentado significativamente. Aún no era un tanque, pero era más que suficiente para controlar al 90% de los guardias a nivel nacional. La estrategia defensiva de hoy se basó en que Tendou desbaratara a las del rival.
Mientras pudiera obligarlos a ceder el balón, su defensa se consideraba un éxito. Y este chico, Ichise Junjin, era el as indiscutible de la escuela secundaria Kaisei. O como lo llamaba Momoi, su rey. Shirogane Kaseta creía que si podían obligar a Ichise a pasar, entonces, sin importar cuán abiertos estuvieran los otros jugadores, su potencia de fuego no podría competir con Take. En el momento en que Ichise hizo contacto con Tendou, se dio cuenta de que este chico ridículamente atractivo no era ningún pusilánime. Juró que cuando estaba en primer año, no había sido tan sólido. Después de varios intentos fallidos de abrirse paso, no tuvo más opción que lanzar el balón hacia adentro. El jugador de poste medía unos imponentes 188 centímetros de altura, una altura de élite para una escuela secundaria. Pero desafortunadamente para él, hoy se enfrentaba a Murasakibara. El poste recibió el balón de espaldas al canasto y trató de abrirse paso. Murasakibara no se inmutó. Su rostro apenas cambió, tal vez, en el mejor de los casos, mostró un toque de confusión. Era el tipo de expresión que una mujer podría hacer cuando se pregunta por qué el chico ni siquiera ha empezado todavía. Brutal. ¿Por qué es tan ligero?, pensó Murasakibara. Su oponente, por otro lado, pensaba, ¿por qué este chico es tan sólido? Renunciando a la fuerza bruta, rápidamente amagó y giró para una bandeja. Buen ángulo, buen toque, estaba seguro de que entraría. Fue entonces cuando el enorme brazo de Murasakibara se balanceó hacia abajo como una guillotina. Golpe. El balón fue golpeado violentamente y salió fuera de los límites del campo. Demasiado rápido. Aparte de su cuestionable concentración, las estadísticas físicas de Murasakibara estaban al máximo. Era, sin duda, el jugador más talentoso del equipo no tan convencional de Take. Pero silba. Portería. Esta vez, el árbitro estuvo muy atento. Captó la trayectoria justo a tiempo, el balón ya descendía. 2-0, la escuela secundaria Kaisei fue la primera en recibir el premio. Desde las gradas, la sección de animación masculina de Kaisei estalló en cánticos rítmicos y estruendosos. De verdad fue una intervención del portero, murmuró Tendou. La decisión había sido muy ajustada. Sin la repetición previa, era difícil estar seguro a simple vista. Pero el chat en vivo le dio la respuesta. Mala decisión, no es portero. Ni hablar. La pelota aún no había empezado a caer. Denle un par de gafas a este árbitro ciego ya. ¿Cómo es que Murasakibara es tan grande y tan rápido? Tendou tiene una visión de campo increíble. Incluso cuando el árbitro no se da cuenta, lo ve al instante. Murasakibara no tenía acceso al arroyo, por supuesto. Simplemente negó con la cabeza. Bueno, lo recuperaremos. Sí. Pasando al ataque, Nijimura tomó el balón y de inmediato fue marcado por dos jugadores. El capitán de Take era considerado uno de los mejores delanteros, si no el mejor, del país. Los fanáticos, los entrenadores e incluso los periodistas lo llamaron un genio del baloncesto, siempre hacía la jugada correcta en el momento correcto. Nijimura no se inmutó. Era justo lo que el entrenador Shirogane había predicho. Parece que la suerte de Take se ha acabado este año, se burló el capitán contrario. ¿Traer a un grupo de novatos al gran escenario? ¿Cómo planeas ganar? ¿Con 100 puntos? Esta era su segunda vez enfrentándose a Nijimura. La última vez, Take los había superado por apenas 5 puntos en la ronda final. Nijimura simplemente sonrió. No deberías subestimarlos. Podrían sorprenderte. Ah, sí. Veamos.
Antes de que el chico pudiera terminar, Nijimura le lanzó un pase rápido a Tendou. Y Chise Junjin inmediatamente se abalanzó para protegerlo. Ojo por ojo. Pero Tendou no dudó. Avanzó con un bote, retrocedió al instante más allá de la línea de 3 puntos y lanzó un tiro en suspensión. Y Chise no esperaba que disparara con tanta decisión. La mayoría de los novatos atesorarían su primer disparo, no lo desperdiciarían así. A sus ojos, Tendou era un payaso arrogante. Y sin embargo, mientras la pelota volaba por el aire, la forma de Tendou era fluida, sin esfuerzo. Su pierna se movió ligeramente al soltarla, pura confianza. Nada de disciplina, se burló el entrenador de Keisei. Jamás permitiría a un chico así en mi equipo. Por eso no le gustaban los novatos. Siempre intentaban ser el héroe. Imprudentes. Impredecibles. Y siempre arruinaban el juego. No entendían lo raras que eran las buenas oportunidades. Sin eso, ¿cómo podrían? Silbido. ¿Puntaje? El entrenador Keisei se quedó mirando, atónito, mientras Tendou levantaba casualmente 3 dedos en celebración. Tiro forzado, pensó Tendou. Vamos. ¿Crees que Kobe Bryant alguna vez dejó pasar una oportunidad de tiro abierto solo porque alguien le puso la mano en la cara? Eso no es competencia, es confianza. ¿Entiendes siquiera la mentalidad Mamba? En esa época, el tiro de 3 puntos era visto como una herramienta, una amenaza, pero rara vez el arma principal. Pero para alguien como Tendou Kageyoshi, que venía del futuro, el triple era el núcleo de la ofensiva del baloncesto moderno. Si tu equipo tuviera varios tiradores que pudieran defender y disparar desde lejos, entonces tu espaciamiento sería inigualable. La defensa estaría al límite de sus posibilidades. ¿Dejarlos abiertos? Disfruta de la lluvia de 3. ¿Dar a la venta? Prepárate para ser destrozado por la pintura. No hubo beneficio mutuo, solo compensaciones. Los fanáticos de la vieja escuela solían decir que los jugadores de hoy no durarían en los años 80 o 90. Pero Tendou sabía la verdad. En aquel entonces, el juego se disputaba en la pintura. Los hombres altos mandaban. Por muy bueno que fuera tu tiro en salto, no podías vencer a un poste dominante. La defensa fue intensa, el contacto fue real, pero la anotación fue baja. Muchos equipos apenas superaron los 70 puntos. Si enfrentabas a un equipo moderno contra uno de los años 80 o 90, Tendou creía que el equipo moderno ganaría más a menudo que no. Porque el baloncesto evoluciona. Tratarlos como niños solo será contraproducente, dijo Nijimura con una sonrisa, viendo a Tendou caminar de regreso por la cancha después de encestar el triple. Entre todos los estudiantes de primer año de Take, Tendou Kageyoshi era fácilmente el más singular. Aomine, Midorima, Murasakibara, incluso Akashi, todos eran increíblemente talentosos. Pero ellos jugaron dentro de sus roles, haciendo lo que se esperaba de sus cargos. ¿Tendou? Él podía hacerlo todo. Podía tirar triples como Midorima. Podría pasar como Akashi. Podría marcar como Aomine. ¿Defensa como la de Murasakibara? Bueno, quizá no. Tendou no estaba del todo preparado para los centros al cuerpo. Pero no importaba. Él y Murasakibara eran los pilares defensivos del equipo. Un todoterreno completo. Una navaja suiza. Nijimura no sabía si eso lo hacía más fuerte que los demás. Pero sí sabía que el estilo de Tendou era más moderno. Más versátil. Estaba lleno de un potencial ilimitado.
Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sir CF, Christopher Buenventura, Diar Mundo, L. Lord X, El Jugador, Daniel Zamudio, Ricardo Rivas Alberto, Luis Angos Rodríguez Giraldo, Rabos, Juan Cárdenas, Brocha Live, Poncada, TRBRK, Bill Casas, Eduardo García 2389, USS Amman, Max Pollo, Alberto Castillo González, LIAN Souta, Hiraya Uzumaki, Cosme Márquez Tecpa, Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel, Cotoria Kane, Salvador García, Cronos-1524, Paz Edson, Jonathan Gómez, The Penguin, Roberto Diego, Park Teorías, Infinity Red, Crisiel Karma, Yagami, Santino Moreno, Narufan 01, Víctor Lenovón, Cristian Domínguez, triple signo de interrogación JUAN, Arlequín, Grandi 17 Fanfics, Luis García, Stax 2025, Kim Moimon, Brandon Niño, Edgar número 21, Patreon, Avionado, Cristian Santana, Daniel Torres, Dantesco 32, Edgar Cañedo, Eduardo Silva, FX, Jason Cruz, José Núñez, Quiso sin vida, Safkiel 0214, Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.